Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Plenitud para el Espíritu, Mente y Cuerpo. Les damos la bienvenida a todos los que se conectan en este momento. Estamos con nuestra presentadora Laura López y con Liz Jiménez. Muchachas, saluden a todas las personas que se conectan hoy con nosotros. Hola. Hola a todos, Dios los bendiga. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Excelente, listo. Bueno, Dios los ahora bendiga. quiero hacer una pregunta y es, ¿ustedes han llegado a sentir en algún momento miedo? ¿Han llegado a sentir? Por supuesto que sí. Claro que sí, mucho de hecho. Listo, así le invito Muchas entonces a veces. Liz. Cuéntanos, Liz, ¿en qué situación has podido sentir miedo o qué te causa miedo? Bueno, yo recuerdo mucho una experiencia cuando yo estaba estudiando en la universidad. Yo soy licenciada en música. Cuando estaba estudiando y estaban los exámenes de instrumentos, yo soy pianista. Entonces me acuerdo mucho una vez que yo estaba en el examen tocando piano súper bien y de un momento a otro, ¡pum!, quedé en blanco total. Y esa mano, la mano izquierda, se me durmió. Del susto que yo tenía, se durmió. Los profesores me miran como, bueno, y entonces, y nada, me tocó pararme, salir, tomar agua, entrar y de todas las maneras estaba súper asustada y no fui capaz. Es impresionante. Bueno, vemos acá en este momento que tenemos pues, como un pequeño retraso en el sonido, así que vamos a esperar un poco cuando hagamos las preguntas para que así podamos tener respuesta tanto de nuestros seguidores como también para que nosotros podamos escucharnos muy bien. ¿Listo? No aparecemos en vivo. Ok. Es porque yo creo que Listo, privado. Laura, cuéntanos, ¿tú qué has notado o qué llegaste a sentir cuando tuviste miedo? Bueno, la verdad, yo he tenido varios miedos. Uno es, por ejemplo, miedo a las alturas, miedo a las mariposas, a los animales, demasiado diría yo. Y también miedo a los cambios. Cuando yo debía, por ejemplo, escoger lo que iba a estudiar, yo de primera opción siempre tenía diseño de imagen, es algo que me encanta. Entonces, eso siempre era mi anhelo, no, yo quiero estudiar diseño de imagen. A la final no se pudo, entonces yo igual tenía una segunda opción, pero pues nunca me imaginé que iba a estudiar eso, aunque fuera mi segunda opción. Entonces, las cosas se dieron al 100% de que era mi segunda opción. Y bueno, la verdad sí me dio mucho miedo estudiar eso que tenía como segunda opción, que es licenciatura en música. Y yo, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces mi miedo fue muy grande al cambio de carrera, al cambio como de todo lo que tenía en mi mente. Pero bueno, es algo que superé, que lo logré, gracias a Dios. Y Leo, cuéntanos acerca de tus miedos. Bueno, la verdad, pues son varios los miedos que como tal he presentado en mi vida, pero hay algo en especial, hay una historia en especial, y es que cuando era niño, yo me encontraba aprendiendo pues a manejar moto con uno de mis primos, y resulta que cuando salimos a dar un paseo en la moto, cuando nosotros estábamos pues, haciendo una de las prácticas, decidimos salir fuera del pueblo. Y al salir, una moto, pues la vimos que como que se había detenido en el camino y pensamos pues que algo le pasaba, nos hicieron señas para que nos detuviéramos y pues no quisimos porque igual la moto en la que íbamos era prestada, teníamos afán y resulta que más adelante esta moto se nos adelantó, nos tiró al piso y cuando nosotros estábamos en el piso sin todavía reaccionar de podernos levantar, con un arma, con un revólver, un hombre me estaba apuntando hacia la cara. Yo tenía aproximadamente unos 9 años, 7 años, algo así, estaba aprendiendo apenas. Mi primo me había pasado la moto para enseñarme cómo, él me estaba cogiendo las manos y todo, y estaba apenas empezando a acelerar cuando nos tiraron al piso. Y en ese momento venía un camión, o algunos la llaman tractomula o un tractocamión, y
uno de los compañeros pues que venían en la otra moto que nos tiraron al piso le dijo, hey, pilas, ojo que ahí viene alguien, espérese. Y se voltearon disimulando que cada uno tenía su moto como si estuvieran charlando. En ese preciso momento, nosotros, el instinto que se nos despertó en ese momento fue salir corriendo por unos cañabuzales que habían ahí donde nos habían tirado y salimos corriendo. Y lo único que escuchamos fue, esta gente que se hizo, no la veo ya, no haga sino prender eso y vámonos. Pero créanme que ese fue uno de los momentos más impactantes o de más susto que tuve, porque realmente un niño con un cañón, con un revólver en la frente, que ya le van a disparar y que simplemente viene un carro, eso realmente es difícil de comparar con otras experiencias de miedo que yo personalmente que yo haya tenido, ¿cierto? Impresionante. Entonces, bueno, de todas maneras, les dejo mi historia para que la tengan ahí, y si alguien de pronto de los que nos están escuchando, alguno de nuestros espectadores, tiene una historia, la puede compartir también en sus comentarios. Mientras que vamos avanzando en este recorrido, la vamos a tener y nos va a servir también para aprender de esas experiencias que cada uno ha tenido. ¿Listo? Laura, entonces te dejo con nuestra presentadora Liz. Cuéntanos entonces con qué vamos a continuar. Claro, Leo. Bueno, les quiero presentar a la psicóloga. Ella es Melissa Monsalve. Ella es una de nuestras psicólogas del programa. Les cuento que ella es graduada de la Universidad Católica Luis Amigó. Ella es una mujer que es casada. Ella trabaja como independiente haciendo clínica y también en una empresa apoyando la parte de gestión de talento humano. Entonces yo le quiero dar la bienvenida a Melissa, quien nos enseñará acerca del tema el miedo, sus emociones y consecuencias. Hola, Meli. Hola, Meli. Hola, Meli, ¿cómo estás? Hola, no, muy contenta de estar aquí con ustedes en este espacio. Hola. Es un privilegio. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Bienvenida. Bienvenida al programa, Melissa. Bienvenida a este en vivo que estamos haciendo con este tema tan interesante. Sí, bastante. No, muchas gracias. Y mientras tanto, les invito a las personas que nos están viendo que por favor respondan las preguntas que le colocamos en nuestro perfil de Facebook. Sí, excelente. Esa invitación es para todos. Se puso, creo que desde ayer pusimos esta imagen allí en el perfil de Facebook para que todos la fueran leyendo y fueran también pensando qué iban a responder a esas preguntas tan interesantes. ¿Cierto, Laura? Sí, claro. Y también si tienen alguna historia que contarnos acerca de esos miedos, recuerden que lo pueden comentar aquí mientras estamos en este en vivo. Nos pueden contar alguna historia o tienes alguna duda o alguna pregunta de mientras que vamos aprendiendo este tema, también lo puede hacer. Y bueno, Meli, empecemos con este tema tan maravilloso, tan genial, ¿cierto? Bueno, Leo, ¿qué tal si le haces la primera pregunta a Melissa? Sí, claro. Bueno, vamos a comenzar entonces con la primera pregunta. Y es, Melissa, cuéntanos, ¿por qué llega el miedo a nuestras vidas? O sea, ¿qué es el miedo? ¿Por qué se manifiesta en nuestras vidas? ¿Para qué nos sirve ese miedo? O esto, cuéntanos realmente cuál es esa perspectiva que tienes como psicóloga de esta emoción que los seres humanos vivimos en muchas ocasiones de nuestra vida, muy constantemente. Bueno, para empezar, nuevamente los saludo, que ahorita el sonido estaba como muy maluco, un privilegio estar aquí con todos ustedes y dando respuesta a esa primera pregunta, precisamente como lo menciona Leo. Es una emoción de las más básicas que sentimos, de las más primarias y necesaria de experimentar. ¿Cómo llega? De diferentes maneras, de diferentes formas, pero llega incluso, como les mencionaba, como es tan primaria, desde nuestro nacimiento, desde nuestros primeros años de infancia, es una de las emociones que experimentamos en
en nuestra existencia. Ya, o sea, que podemos entrar a decir algo así como si fuera como innata, como pues, que como que viene el chip del miedo ahí instalado con nosotros, ¿o qué? Algo así. Está en nosotros. Algo así, somos seres de emociones, seres que sentimos, seres que pensamos un montón de cosas, entonces el miedo puede ser como cualquier otra emoción que podamos experimentar, solamente que como les decía, es una de las más básicas y de las más primarias que universalmente los seres humanos experimentan, entonces llega a nuestra vida desde los primeros años de formación de nosotros los seres humanos. Listo, sí. He leído algo por ahí acerca del miedo y hay una teoría como que nosotros también podemos aprender este comportamiento. Vi algo así como que, por ejemplo, yo no necesariamente tengo que tener esa sensación hacia algo, porque es que ese miedo es como esa sensación desagradable que vivimos hacia una circunstancia o cosa, ¿cierto? Sí. Pero veía que uno también puede aprender el miedo, que no necesariamente uno lo tenga que sentir hacia algo, sino que vio que alguien se comportaba de cierta manera hacia una situación, por ejemplo, qué sé yo, cuando está tronando muy duro, cuando está lloviendo muy fuerte, yo como niño, por decirlo así, no le tengo miedo a los truenos, ni a la lluvia, ni al viento, ni a nada de eso, pero resulta que mi mamá, mi tía, mi abuela, mi hermanita, sí le tienen miedo y la reacción de ellos cuando empieza a llover o a tronar es, no, cuidado, escóndase o algo que me cubra. Y el solo hecho de yo ver ese comportamiento como que también me puede generar esa reacción a mí sin realmente sentirla. ¿Eso es real o tú qué piensas de eso? No, es real. Inclusive retomo la historia que compartía Lisa al principio con lo de la música, el piano, en el momento de tocarlo. Entonces, ella estaba experimentando su miedo. Todos fisiológicamente lo pueden experimentar de maneras diferentes, pero están en un salón de clase y están diferentes personas y todos van a hacer el examen de piano, ¿cierto? Ustedes saben de música más que yo, pero a mí me pasó también en la universidad a la hora de una exposición. Entonces, uno va súper confiado, uno va a estudiar, uno dice, no, yo lo voy a ganar, este es mi momento, yo vengo preparada, lo he intentado muchas veces, y llega Liz y, mejor dicho, colapsa del miedo que le da, eso permea al que sigue, me va a pasar lo mismo, no, ¿qué vamos a hacer? Entonces, en ese orden de ideas, sí, el miedo puede ser contagioso, por así decirlo, como cualquier otra emoción, como la alegría, como las personas que van de compañía, por ejemplo, a un velorio, pero van de compañía y sin embargo se permean del ambiente y lloran, sienten la emoción. Entonces es real eso. Se contagian con todo eso. Meli, ¿y existe una clase de miedo o hay diferentes clases de miedo? ¿Tú qué nos puedes decir acerca de eso? Bueno, sí existen diferentes clases de miedo, porque igual yo también estuve mirando en la encuesta que ustedes compartieron en el programa aquí en la página de Facebook, sobre diferentes miedos, como miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a la soledad. Pero basándonos en esa pregunta, les quiero compartir dos miedos, de manera general, como para que también aprendamos un poquito de este tema. ¿Cuáles son esos dos miedos? El miedo funcional y el miedo disfuncional. El miedo funcional es el miedo que nos permite a nosotros estar alertas frente a una situación de peligro real, ¿cierto? Como si pasa un accidente y entonces estamos en una situación donde podemos correr el riesgo de ser víctimas de ese accidente, se nos activan esas emociones y esas conductas fisiológicas que nos hacen actuar frente a ese miedo funcional que estamos experimentando, porque es un miedo real, porque es un miedo presente, porque es un miedo que estamos viviendo literal, pues ahí palpable. Entonces es el miedo funcional. El miedo disfuncional es ese que nos bloquea, nos va quitando la facultad de pensar de manera racional cuando estamos bajo todas esas emociones que genera el miedo. También porque el miedo disfuncional pueden ser cosas no reales, cosas simbólicas, cosas imaginarias. Como les decía, le van quitando como la facultad al ser humano de pensar y decir, no, esto no es real, lo que estoy sintiendo no es de verdad. Entonces la cognición se distorsiona un poquito porque no es un miedo
positivo. No quiere decir que el miedo sea solamente negativo, que también es bueno aclararlo, porque el miedo, por ejemplo, funcional, se alerta cuando uno está en peligro y dice, no, tengo que hacer algo, y no es un miedo negativo. Sí, exacto. Lo que tú nos dices es muy cierto. Leí acerca de cómo el miedo nos puede llevar hacia esas dos situaciones. El hecho de que de pronto nosotros o nos paralicemos en la situación o salgamos disparados y realmente nos alertemos de bueno, aquí hay que solucionar alguna cosa. ¿Sabes? Estos días me he estado viendo una serie, es una serie un poco romántica. Es una serie que se llama Cuando el corazón llama, ¿cierto? Y esta serie tiene un episodio donde hay varios trabajadores en una mina y llega el sheriff, el policía pues, de la ciudad, y ve que comienza pues como a caer cierta arenita de la parte superior del túnel de la mina. Y cuando este guardia mira hacia arriba, ve que una de las vigas está por desprenderse y salta inmediatamente sobre dos hombres que estaban debajo de la viga y les logra salvar la vida. Y la verdad, yo me impresionaba con eso y yo decía, hombre, ¿cómo hay gente que pueda reaccionar de esa manera? Y otros que antes al ver la viga como que, ay, esa viga se va a caer y... Se pasman. Y, ay, se cayó, los mató. Pero este hombre le logra salvar la vida. Entonces, me parece muy interesante lo que nos estás contando acerca del miedo funcional y el miedo disfuncional, me decía, ¿cierto? Sí. No, exactamente. Sí. Lo hemos reflejado en ese ejemplo de ese momento de la serie, precisamente porque él reacciona. No está necesariamente mal que una persona no reaccione frente a ese acontecimiento, porque ya ahí estaríamos hablando de otro tema, que son los tipos de personalidades, ¿cierto? Hay personas que se quedan pasmadas frente a acontecimientos y momentos muy precisos, sí. Pero precisamente ahí podemos ver el ejemplo del miedo funcional, que es el que se nos activa, dice, no, hay que hacer algo porque el miedo moviliza ciertas cosas, como les decía, lo positivo y lo negativo también está. Por ejemplo, en el miedo disfuncional moviliza precisamente cosas más internas que externas, también para ir teniendo como esa diferenciación entre esos dos conceptos, del miedo funcional y el disfuncional. Excelente, Melissa, muchísimas gracias. Entonces, pues por darnos respuesta a esto. Liz, doy paso, creo que tienes una pregunta para realizarnos, ¿cierto? Sí, sí. Va conectada con lo que hablaba nuestro compañero Leo, que era que él se vio una serie, que el muchacho le iba a una viga encima y que él la levantó. Quería preguntarte, ¿qué síntomas o qué emociones sentimos cuando el miedo llega? Corporal, internamente, ¿qué nos puede suceder cuando tenemos un miedo tanto funcional como disfuncional? Bueno, hablando de esas consecuencias, de pronto de esas emociones que podemos llegar a experimentar, son muchísimas, porque el miedo en sí es como se los dije al principio, es una emoción básica, una emoción de las primarias que sentimos nosotros los seres humanos, y al ser una emoción, pues la misma palabra abarca un sinfín de cosas o un sinfín de elementos que son reales y también que nos podemos imaginar. Pero dando respuesta en concreto a eso, podemos sentir lo que es angustia, podemos sentir el temor, que el temor es algo muy diferente al miedo, que de pronto es un poquito más intenso, y que dependiendo, ya como les decía ahorita, que es otro tema, el tema de la personalidad de cada ser humano, sus respuestas fisiológicas pueden cambiar, pero hay unas muy básicas, como la sudoración, como que posiblemente se paralice alguna de las partes del cuerpo. Por ejemplo, una de las características que mencioné en el miedo disfuncional es que se va perdiendo, el traspaso de las emociones es tan rápido, es de manera tan intensa en nuestro sistema, que las personas se bloquean y cognitivamente como que se nublara la capacidad de la facultad de tomar decisiones. Entonces es muy complejo, pero el miedo en sí, como les decía, es una emoción, claro. Emoción que nos hace a nosotros estar de diferentes maneras y muy fluctuantes, o sea, muy sube y baja en todas esas experiencias internas y externas que el ser humano pueda llegar a vivir. Tremendo. Meli, sí, y yo tengo una pregunta, Meli, y mira,
Lo que pasa es que, o sea, ahora estamos hablando de ese miedo que nos da frente a una situación y todo eso, pero yo quiero, por ejemplo, que, ¿qué pasa con esos miedos que uno tiene, por ejemplo, a seguir con algo, o miedo, por ejemplo, a comprometerse en algo, o por ejemplo, el miedo al matrimonio, el miedo a una relación seria, o el miedo, por ejemplo, no, es un miedo más profundo que no es algo como físico, que no es un miedo a a un ratón, un miedo a eso? ¿Qué pasa con esos miedos? O sea, ¿cómo puedes explicar esos miedos que son más profundos, con los que uno quizá no nace? Bueno, creo que te logré entender la pregunta. Si de pronto no la entendí, me corriges, pero es básicamente como la explicación de ciertos miedos, como el matrimonio, la separación, de pronto el amor, esos tipos de miedos. Okay. Bueno, como yo les dije, voy a recalcar mucho en esto, el miedo es Sí. una emoción de las más primarias, así como lo es la felicidad, el gozo, la alegría, la tristeza, el llanto que podamos experimentar los seres humanos. Esos miedos, por ejemplo, a los que haces referencia a la separación, me parece muy importante e inclusive traerlo a colación. ¿Por qué? Porque la separación es una de las cosas que también experimentamos desde muy chicos, o sea, desde, digámoslo, los primeros años de infancia de nosotros. ¿Por qué? Porque nos separamos de ese vínculo materno, porque de pronto miedo a la aceptación y que nos separen de esa aceptación de ese vínculo, miedo a la separación de nuestros padres, de pronto, no que se separen de relación, sino porque ya cuando vamos creciendo en los primeros años de infancia, vamos viendo que se va separando y se va cambiando ese vínculo, y eso muchas personas lo toman como una separación y tienen que hacer un proceso frente a eso porque les da miedo las emociones que eso les genera. Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de miedos, como yo lo mencionaba, va muy arraigado al tipo de personalidad que cada persona sienta, que cada persona sea. Pero generalmente, por ejemplo, como lo dices, el matrimonio, las relaciones, el amor y este tipo de miedos se pueden manejar. Las emociones que esto genera no tienden a crecer mucho siempre y cuando la persona entienda que está experimentando el miedo, porque es que es ahí donde viene lo complejo del tema. Porque necesariamente, como se les mencionaba, el miedo no es malo, no tiene que tildarse como algo negativo, pero cuando el ser humano está consciente de que, por ejemplo, tengo una relación de mucho tiempo, pero tengo mucho miedo de dar ese paso, es aceptable, es un miedo positivo que se puede manejar, estás reconociendo que es una emoción que no prima mucho en ti, pero la estás experimentando. Pero entonces ahí donde, bueno, sentimos el miedo, tengo susto, nos empezamos a hacer un montón de preguntas, empieza de pronto a que cuando nos vamos a ver con esa persona, entonces ya la conducta de nosotros cambia, ahí hablamos de esas consecuencias de ese temor, de qué le voy a decir, si ya nos vamos a ir a ver juntos, de qué vamos a hablar. Entonces son un montón de cosas que suceden en ese momento que no son, como les decía, no son necesariamente malas, pero ese miedo de todas formas, al ser detectado, se puede manejar, por así decirlo. Meli, muchísimas gracias por eso que nos estás contando. Okay, gracias. Meli, bueno, antes de hacerte una pregunta, es importante también, bueno, entender de que el miedo puede ser a corto y a muy largo tiempo en que quede en nosotros, ¿cierto? A muy largo plazo, o sea, lo podemos sentir, por ejemplo, con el mismo, quizás con el mismo síntoma o con la misma emoción que sintamos. Ejemplo, que tengo miedo de pronto a casarme. Entonces, ese miedo puede durarme 5 o 6 años. Es un miedo que creo que con lo que nos explicaste ahora puede convertirse ya a un temor, ¿cierto que sí? Sí, efectivamente, Laura, cuando el miedo se extiende, una cosa es cuando ya lo identificamos y logramos decir, bueno, estoy sintiendo algo que no es propio de mí, o sea, que no es normal, que no es una emoción frecuente en mi cotidianidad o en mi relación, en mi trabajo, en etcétera, los vínculos que tengamos, pero cuando ya permitimos que eso se logre abarcar como mucho tiempo de nosotros, porque roba muchas energías, suelen aumentar las conductas fisiológicas, entonces es ahí donde más que volverse un temor, cuando un miedo no es tratado, no es aceptado,
de pronto no es confrontado, si llegase el caso a necesitar de ser confrontado, se puede volver una patología, una enfermedad, cuando no se trata precisamente ese miedo de tan largo plazo. Además, también me parece importante recalcar que hay algo que tener en cuenta. Cuando nosotros experimentamos el miedo latente a una cosa, persona o situación, porque como les decía, el miedo es una emoción que podemos sentir ahorita, ¿cierto? Pero cuando está anclado a un estímulo constante, y les comparto una experiencia, yo he sido víctima de hurto unas cuantas veces. Unas cuantas cumbres de veces. Sí, unas cuantas en los dedos de veces. Entonces, ladrón propio. Como dicen por ahí, tenía un ladrón propio. Y entonces yo tenía mucho susto. Yo, bueno, no me va a volver a pasar, lo manejé. Cuando me pasó la segunda vez, ese miedo me duró un poco más. Cuando me pasó la tercera, aún mucho más. Pero ya la cuarta sí se volvió un miedo que se estaba volviendo pánico. Entonces es ahí cuando yo identifiqué, yo no, esto no puede ser así, claro. Tiene que ser tratado, tiene que ser manejado, porque ya es un miedo que, porque cuento la experiencia, para que entendamos que este miedo tenía un estímulo constante, porque me robaron y no eran muy lejanas las fechas, entonces las emociones seguían muy latentes, a diferencia de personas que ese miedo o esa persona o esa situación no tienen el estímulo ahí, sino que pasa de manera muy paulatina en la vida. Entonces hay que tener también en cuenta que las personas que se exponen a ese miedo y a ese estímulo todo el tiempo, puede ser un poco más difícil que a una persona que le pase de vez en cuando. Sí, exacto, es correcto. Y ahora que te escucho contar eso, también recuerdo una palabra y es las fobias, ¿cierto? Una historia que leí, la verdad no recuerdo bien los participantes de ella ni quién estaba a un lado del otro, pero resulta que cierto hombre tenía un niño que no le tenía miedo a las ratas, cosa que las mujeres de por sí ven una rata y sí como que ¡ah! ¿Cierto? Eso sí es, ¿no? Eso sí es innato. Pero resulta que el niño no le tenía miedo a las ratas. Cuando le acercaban las ratas o los ratones, el niño se ponía a jugar con el animal y el animal, digámoslo así, en cierta manera como que se sentía seguro con él y no tenían problema y jugaban. Pero el papá le quería crear ese temor o ese miedo a las ratas. Y lo que él hizo fue que cada vez que le presentaba una rata, le presentaba un sonido fuerte, que era un sonido como, por decirlo así, indirecto, eso tiene un nombre, era una sensación pues como indirecta a la situación real, que era pasarle la rata, y le presentaba un sonido fuerte, y el niño se asustaba y seguía otra vez con la ratica, y cada vez que fue avanzando, ya el niño no quería que la rata se le acercara, no quería estar cerca de la rata, no la quería ver, porque él le fue creando pues como esta fobia. Y me recordaste con ese estímulo continuo de que tenías la costumbre de que te hurtaran las pertenencias. Ay, sí. Ay, no, terrible. Precisamente es muy importante lo que dices y muy rico que ustedes lo estén teniendo en cuenta, porque yo espero que todos los que están escuchándonos también puedan tener ese mismo panorama para que podamos compartir y que todos estos conceptos que son muy básicos sean muy constructivos para nosotros y obviamente nos enseñen. ¿Sí me están escuchando? Sí, claro. Que sí. Meli, entonces sí. Sí. Meli, bueno, una pregunta muy referente a lo que nos estás contando, pero quiero que la vuelvas a aclarar, y es que entonces el miedo se puede considerar también como una enfermedad. La palabra miedo como tal, no, porque como les decía ahorita, el miedo es una emoción, las emociones no son malas, las emociones no son una enfermedad, las emociones hacen parte del ser humano, hacen parte de la cotidianidad, hacen parte de lo que somos. Yo creo que, por ejemplo, en estos momentos nosotros 4 nos sentimos súper nerviosos y cada uno tiene su respuesta fisiológica, y eso se podría llamar como miedo y no es necesariamente malo. Es malo y se puede convertir en enfermedad, se puede convertir en patología, en una fobia, en un trastorno cuando ya no es tratado, cuando es demasiado a largo plazo
y cuando a pesar de que el estímulo es retirado, las conductas de la persona persisten bajo ese miedo, cuando de pronto no se afronta o no se trata. Ok, muy importante. Cuando se convierte en pánico, el miedo se puede convertir en pánico. Sí, en trastornos del pánico, Sí. en tener episodios de pronto de una ansiedad generalizada, en trastorno de ansiedad, efectivamente, todas esas cosas que van relacionadas a las otras emociones que despliega el tener miedo. Y también por las respuestas fisiológicas que muchas veces uno no tolera o no maneja. Por ejemplo, a mí en cuestión de lo del hurto, pues a mí me quitaron mis pertenencias una vez, la tercera. Y por ejemplo, me daban ataques de pánico y yo, obviamente, pues este tema lo traté, lo manejé, lo interioricé de manera que yo pudiera como tener un autocontrol, ¿cierto? Porque eso se puede manejar. Yo, por ejemplo, no me estaba pasando nada, yo iba en el transporte público, pero como decía Leo, que es muy importante, diferenciar cuando estamos expuestos a ese estímulo y cuando no. Yo sentía como una emoción, como un silencio o como una ausencia en ese momento cuando iba en el transporte público que me relacionaba automáticamente a ese miedo. Entonces yo me bloqueaba, yo me tenía que bajar, tenía que tomar agüita, tenía que esperar y lo que hiciera lo tenía que pausar porque ya no era capaz. Entonces yo me bajaba para poderle dar paso a eso y no bloquearme. Entonces hay que tener ese tipo de cositas en cuenta. Sí, claro, excelente. Bueno, Liz, ¿tienes algo para preguntarle a nuestra amiga psicóloga Melissa? Liz. No sé. Bueno, tenemos una pequeña falla. Te voy a pedir, Liz, que por favor le repitas nuevamente la pregunta a Melissa para que por favor ella la pueda responder. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos, ya, sí. ¿Me pueden afirmar, por favor, si me escuchan? Sí, claro. Ok. ¿Cómo identificaríamos esos miedos? ¿Cómo identificaríamos que es un miedo y darnos pues como unos tips o unas claves como para saber que en esos momentos estamos sintiendo miedo y no es algo como cotidiano? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Bueno, yo creo que le voy a retomar algo que dije ahorita y añadir también aparte de la respuesta. La primera es que, como les decía, hay que saber que nosotros experimentamos el miedo y que hace parte de nuestras emociones y de nuestra vida. Pero cuando ya se vuelve de manera muy intensa, y yo creo que cada uno, esa es la tarea precisamente de que el ser humano se conozca y se dé a la tarea de experimentar las emociones, de no negarse a vivirlas. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos miedo y estamos viendo que no es un miedo normal, que no es un miedo como el que sentimos cuando pasa una cucaracha voladora, que no es un miedo cotidiano, entonces las respuestas fisiológicas empiezan a aparecer. Más emociones que alteran, bien sea suben o bajan nuestra conducta, empiezan a aparecer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que conocernos y decir, bueno, estoy actuando, tengo miedo, pero me está desencadenando esto y esto. Y ahí precisamente voy a dos cosas muy importantes que me gustaría compartirles, digámoslos como tips o elementos o herramientas. Una de ellas sería la técnica a la exposición, precisamente de ese miedo. Pero antes de decir la técnica de la exposición, que Liz recuerdo que me decía que cómo identificar ese miedo. Hay que darnos cuenta primero si es un miedo a una cosa, a una persona o a una situación. Si es un miedo, como les digo, momentáneo o si es un miedo que está creciendo en nosotros y nos está haciendo tener respuestas fisiológicas. Cuando ya detectamos eso, ya estamos siendo conscientes. Bueno, hay un miedo que está trascendiendo en mí y que está tomando, digámoslo, alguna parte en mi comportamiento y en mis emociones. Entonces ahí una de las cosas que podría funcionar mucho sería la técnica de la exposición, que sería precisamente exponernos de manera gradual a esa emoción, a esa persona, a esa situación, a ese acontecimiento que nos está generando ese miedo, pero hacerlo de manera real. Perdón,
ya que estamos pues como tratando este tema, me parece muy acorde que por favor nos enlaces con una pregunta que nos hace una de nuestras espectadoras, y dice: la claustrofobia se podría decir que tiene como raíz la emoción del miedo a los espacios cerrados, como para que pongamos la claustrofobia y hagas el ejemplo de para lo que nos está preguntando pues Liz, acerca pues de cómo identificarlos, esos y las tips. claves. Claro, sí, me gustó mucho que hubieran entrelazado la pregunta de Catherine, que yo también la estaba observando aquí. Y justamente entonces vamos a hacer el ejemplo con esa situación que ella pone. El miedo hay que exponerlo, es una de las técnicas. Vamos a hablar de dos generales, pues porque digamos lo que ya en proceso individual o en terapia, pues habría un campo más grande que desarrollar. Pero vamos a hablar de dos cosas. Primero, la técnica de la exposición. El miedo, precisamente, se puede decir que es la emoción que prima en este tipo de conductas o en este tipo de padecimientos como la claustrofobia. Entonces, ¿qué se podría hacer? Por ejemplo, un proceso que podríamos hacer gradualmente. Primero, hay que saber hablarlo, hay que saber exponerlo verbalmente. Y no se trata de estar hablando del miedo todo el tiempo y de que cada que le digamos a alguien, ay, ve, ¿y tú qué? ¿Cómo? Ah, no, yo sufro de esto, yo sufro de tal cosa. No, sino de hablarlo en los momentos acordes, con las personas acordes, en los momentos indicados para hablar del tema, ¿cierto? Porque no todo el mundo está hablando de los miedos, pues como cualquier cosa. Tener la capacidad de hablarlo, de verbalizarlo, tener la capacidad de afrontarlo y de identificarlo, como precisamente es este de la claustrofobia. Tengo como la lengua enredada y me disculpan. Entonces, en ese aspecto, exponerlo, ¿qué podría hacer? Vamos a empezar a hacer gradualmente espacios donde la persona se exponga de manera regulada y controlada al estímulo. Si estamos hablando, digámoslo, hay que determinar qué tan, digámoslo, a qué nivel padece ella o esa persona estas emociones. ¿Por qué? Porque si es en espacios muy demasiado reducidos, es una cosa, pues un procedimiento, pero si de pronto se permite más amplios, ya lo manejaríamos, como por ejemplo, vamos a estar en un salón, en compañía, con ejercicios de respiración, con la persona indicada, o sea, la persona que esté haciendo su acompañamiento a ese proceso, que si la persona se altera le puedan brindar un acompañamiento. Cuando pasamos del salón, vamos a pasar al ascensor, no se va a montar sola, o sea, no es exponerse, decir, tirémonos al charco como decimos los paisas, no, sino que es un proceso gradual que nos vamos exponiendo de manera que las emociones que se despliegan del miedo, que las conductas fisiológicas empiecen a mermar. ¿Qué quiere decir? Que la respiración se controle, el ritmo cardíaco, la presión, de pronto si tiembla, si se pone a llorar, si suda demasiado. Entonces es cuestión de hacer equipo. O si de pronto hay personas que dicen, no, yo soy capaz sola y yo lo voy a hacer. Como por ejemplo, yo caí en cuenta y yo dije, no, este miedo está abarcando demasiado en mí, tengo que empezar a tener conductas que me aplaquen todas esas emociones. Entonces, por ejemplo, en este tema podría ser un tema gradual, en compañía si es necesario, ir exponiéndose paso a paso para que esas emociones empiecen a bajar. Y la segunda sería la desensibilización sistemática, que les voy a explicar qué es. La desensibilización sistemática consiste en hacer como una jerarquía de emociones que nos genera ese miedo. La claustrofobia, por ejemplo, me genera el temblor, me genera la falta de aire, me genera las ganas de llorar, me genera tal emoción, tal conducta, tanto emocionales internas como fisiológicas. Y vamos a empezar a transformar esos pensamientos, digámoslo como hacer un cuadrito. Aquí está todo lo que ese miedo me genera y aquí está todo por lo que yo quiero reemplazar esas emociones y ese miedo. Y vamos a empezar a practicarlo, vamos a empezar a interiorizarlo, vamos a empezar a apoderarnos de esas palabras y no de estas, de esos comportamientos y no de estos, de esas conductas y no de estas. Y de esa manera gradualmente vamos a hacer ese aprendizaje, esa reestructuración de lo que es ese miedo y empezar a manejarlo y hacer una reestructuración de ese miedo. O sea, que podemos decir que es como el camino al éxito, ¿cierto? Se hace peldaño
a peldaño, poco a poco, que nos vamos subiendo hasta llegar a la cima, y la cima la podríamos llamar o titular superación, ¿cierto? Podemos llegar a superar ese miedo, esa fobia, esa circunstancia que nos estaba afectando de tal manera que nuestro propio cuerpo estaba reaccionando negativamente y lo estaba dejando pues ver, ¿cierto? Melissa, yo te pregunto algo. ¿Qué pasa con esas personas? Porque, bueno, hay de todo tipo de personas, de todas las personalidades, ¿cierto? Y sabemos que todos pensamos muy, muy, muy diferente. Entonces, y también es posible que, claro, una de las formas como para superar los miedos, para ayudarnos a nosotros mismos, es pidiendo ayuda, ¿cierto? A un familiar, a un profesional, etcétera, a un amigo, etcétera. Pero también hay personas que no les gusta por el simple hecho del que dirán, o estoy inseguro, no sé cómo hablar, por el tema de autoestima también. Entonces, también si algunas personas de ese tipo de personas que nos está escuchando, quizás ha estado como eso rondando en su mente. ¿Qué pasa con ese tipo de personas que no les gusta pedir ayuda? Que simplemente dicen o piensan que tienen miedo, digámoslo así, que tienen como esta sensación maluquita de pedir ayuda por el que dirán. ¿Qué pasa? ¿Qué se podría hacer con esas personas? Bueno, como les decía ahorita, el miedo es progresivo, cuando no es identificado, cuando no se maneja, cuando no se identifica de raíz ese miedo. Y ahí es donde corremos el riesgo en que ese miedo abarque todas nuestras emociones, abarque nuestra conducta y se haga parte de nuestra cotidianidad, pudiéndose volver una patología, pues ya una enfermedad que tiene que ser tratada. Ese es el primer riesgo que corremos cuando identificamos que no es un miedo cotidiano, sino un miedo que ya trasciende a ser algo más profundo en nuestra vida. Entonces corremos ese riesgo de empezar a padecer conductas y empezar a tener otros comportamientos y que nuestra realidad cambie por completo cuando no manejamos ese miedo, que no es normal, como les digo, que no es el miedo que podemos experimentar todos los días con cualquier situación de la cotidianidad, valga la redundancia. Ese tipo de personas, por ejemplo, como les decía ahorita, es muy importante darnos a la tarea de conocernos, de experimentar todas las emociones sin miedo, ¿cierto? Con nuestras familias, con nuestros vínculos en las áreas que compartimos, laboral, social, las personas que asisten a una iglesia, determinado grupo de personas, porque eso nos permite, primero al conocernos, identificar más fácil cuando estamos teniendo una conducta extraña, y segundo, porque otra persona que está muy a nuestra derecha le permitimos ver, ella está teniendo conductas raras, porque eso le cambia a uno el comportamiento, porque si uno sale a la calle y uno está en una situación de miedo, uno llega sudando, uno llega con un montón de conductas que no son normales. Entonces la otra persona ve qué te pasó, necesitas ayuda, y otra persona de pronto puede ver el cambio de conducta de nosotros cuando el miedo no está siendo manejado y se está volviendo parte de nosotros. Pero entonces no es cuestión de presionar, no es cuestión de obligar, porque yo creo que para muchas personas y para la cultura en la que estamos no es normal ir a decir que voy a ir donde el psicólogo, voy a ir a buscar ayuda, sino que se lo cuentan, digámoslo, ay no, a mi mejor amiga y yo lo manejo y yo lo hago, y no está necesariamente mal, pero cuando es un miedo manejable, cuando no, realmente deberíamos buscar la ayuda ideal, la que cada persona considere pertinente, y quitar de pronto como esos esquemas de que, como dicen aquí, el psicólogo es para los locos, no, porque no todos estamos locos, y acá en Colombia dicen que, porque veo que hay gente de España y de otra parte, que todos tenemos nuestro rayón o todos tenemos nuestra locura. No, somos seres de emociones que todos los días podemos experimentar un montón. Entonces es cuestión de realmente conocernos para poder identificar cuándo estamos teniendo un miedo fuera de ese miedo cotidiano que podemos experimentar. Fuera de la regla, fuera de lo común y de la medida que realmente se debería de tener. Sí, claro, es totalmente cierto. Meli, bueno, hablando del nombre del título del tema, el miedo, sus emociones y consecuencias, vámonos a las consecuencias. ¿Qué pasa si
no, si no somos capaces de superar el miedo o también el temor, porque ya nos explicaste que el miedo es una emoción, pero el temor ya es cuando es más largo, ¿cierto? Cuando esa emoción ya se vuelve más larga y en el cual debemos necesitar, como digámoslo así, ayuda. Entonces, ¿qué pasa con qué consecuencias hay? Cuéntanos. Bueno, yo creo que hemos venido hablando de más o menos las consecuencias un poquito a lo largo de esta transmisión, pero para añadir a esa pregunta que me haces, cuando el miedo no es tratado, cuando definitivamente la persona se está dando cuenta que hay un miedo de raíz, un miedo profundo, como puede ser la claustrofobia, y no está siendo tratado, no está siendo manejado, por ejemplo, poniendo el caso que expone Catherine, nos estaríamos negando a estar en ciertos espacios, a compartir con ciertas personas, a compartir ciertos momentos con personas allegadas. Entonces nos estamos negando a nosotros y nos estamos reprimiendo a una sola emoción y a las que esa desencadena y ya se volvería un miedo negativo, o sea, el disfuncional, el que nos quita a nosotros esa facultad de racionalizar lo que estamos haciendo y darnos cuenta de que debemos actuar frente a ese miedo. Entonces es, por ejemplo, las separaciones, la pérdida de un vínculo, la pérdida de algo que para nosotros es muy valioso a raíz de no enfrentar esa emoción. Liz, cuéntanos. Yo, por ejemplo, quiero contar una historia. Bueno, es una anécdota que me pasó hace tiempito y eso me desencadenó una enfermedad. Pues yo hubo un tiempo largo, yo le pongo por ahí unos 4 meses, que por las noches yo andaba con el cuento de que iba a haber un terremoto. Entonces yo duré 4 meses planeando de que si había un terremoto, cómo iba a salvar mi vida. Entonces yo colocaba la cama de manera en que cuando cayera la pared, hiciera el triángulo de vida, sí. Y debajo de la cama puse una mochila con cobijas, con comida enlatada, con agua, y colocaba en la mesita de noche, sí, colocaba en la mesita de noche algo de vidrio que se cayera. Y ¿cómo es? La llave, dormía con la llave pegada a la puerta. Entonces, eso me ocasionó un trastorno de sueño, porque yo en realidad por la noche duré 4 meses sin dormir bien. Medio sentía que se movía algo y ya, el terremoto. Medio sentía que alguien se paraba, el terremoto. Entonces, yo digo, o sea, yo no traté eso, y a raíz de eso me dio un trastorno de sueño bravísimo, que yo en esos momentos pues estoy como lidiando con esas cosas, y es como para caer en cuenta de que son esos miedos que uno cree pequeños y bobos, que uno tiene que tratarlos, compartirlos y no darle pues como vergüenza de que qué van a decir, pues es que es algo muy bobo, un terremoto a medianoche nunca va a pasar, y uno creyendo que sí va a pasar. Entonces uno tiene que compartir eso y buscar como ayuda profesional si es necesario. Exacto, pero yo creo que tú te diste cuenta, a muchos nos pasa, caemos en cuenta de que estamos teniendo conductas, pues que uno dice, yo por qué estoy poniendo la cama que para que la pared caiga en triángulo, y un montón de cosas. Preparamos la maleta, hacemos diferentes conductas. Por ejemplo, a mí me pasó, cuando ya me habían hurtado la primera vez, yo dije, no vuelvo a salir de la universidad con nada físico que a la mano que me puedan ver que yo tengo algún elemento. Pero no, de todas formas ellos, la gente, o sea, el que iba a cometer el acto suponía que yo tenía algo en la maleta. Entonces yo decía, no, pero ¿será que lo dejo en la casa? Y empieza uno a pensar en cómo solucionar ese miedo si llegase a pasar. Miedo al futuro, a lo que pueda pasar, miedo a lo inesperado. Pero es como dices tú, o sea, primero hay que identificarlo, hay que darnos cuenta de que estamos llevando conductas que no son apropiadas para un miedo normal o para un miedo cotidiano, y porque precisamente puede desencadenar crisis de ansiedad, trastornos del sueño, también muchas patologías pues que se derivan de todas estas emociones que genera el miedo. Entonces es cuestión como de que si necesariamente también, como lo mencionaba Laura, la persona no cae en cuenta y no quiere tramitar de pronto esta situación y no quiere darle un proceso, no quiere darle un cierre,
pero uno solo, de pronto de manera individual, puede decir, no, es que este miedo es manejable, es soportable, le encontré la raíz, fue a través de un sueño, fue a través de una situación que me ha pasado una sola vez en la vida, que no es cotidiana en mí, no tengo el estímulo constante, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona está expuesta al encierro, lo de la claustrofobia, si lo vive una sola vez en la vida, es más fácil que lo pueda afrontar. Fácil en ciertos términos, porque eso ya depende de sus personalidades. Hay personas que no tramitan eso y que su personalidad no les favorece para ese tipo de procesos. Pero entonces es cuestión de buscar las herramientas, bien sean nosotros mismos y en nuestras emociones al conocernos o en buscar ayuda si es necesario. Y entonces podemos decirle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, que no solamente entonces creamos simplemente tener la solución nosotros mismos, porque a veces nos creemos autosuficientes para todo. Entonces, que no creamos simplemente tener esa solución nosotros mismos, y la otra es el otro extremo. Primero es sentirse autosuficiente y lo segundo es decir, no, qué pena ir, pero el miedo no me lo soporto, pero entonces, ¿qué dirán, cierto? Entonces, primero, no creerse autosuficiente y segundo, no aguantarse o no pensar en el qué van a decir mis amigos, qué van a decir tal porque voy a visitar un psicólogo, no. Saber que a cada uno se nos ha dotado con diferentes aptitudes, diferentes capacidades, y unos estudiaron en cierta área y se capacitaron para poder solucionar lo que otras personas por su propia cuenta o su propio medio pues no lo podían hacer, ¿cierto? Entonces no debemos de sentirnos avergonzados porque no podemos solucionar ese miedo, ¿cierto? Por nuestros propios medios. Si de pronto una persona, de pronto los extremos de que se siente autosuficiente o que le dio mucho miedo y no buscó una ayuda profesional para solucionar este problema, esta crisis de miedos que de pronto ya con su fuerza se convierten en un terror, porque ya esa persona lo comienza a vivir o se desarrolla en un trastorno de pánico, de ansiedad. Esa persona, pues, digámoslo así, lo podría llegar a superar más adelante, o qué pasaría si esa persona no busca ayuda y no lo supera. Sí, la pregunta es como, ¿qué pasa si el miedo no lo logramos superar, afrontar? No logramos, no sabemos ya definitivamente qué hacer con él. ¿Qué pasa? Bueno, me parece muy interesante la pregunta porque yo conocí a alguien hace mucho tiempo que en sus primeros años de vida estuvo solamente con su mamá y su papá, nunca estuvo con un par, o sea, nunca estuvo relacionado con niños, no fue a la escuela, nada. Entonces, ya a los 8 años, usted llegar a ver un niño por primera vez es un impacto muy grande, eso le generó unos miedos a la sociedad, miedo a estar con muchas personas, miedo a hablar de sus sentimientos, o sea, desencadenó un montón de miedos que esa persona tenía, no los procesó, no los quiso tramitar, no quiso de pronto buscar ayuda, sino que aceptó sus conductas y los añadió a su personalidad y a sus conductas como si fueran propios, porque los seres humanos somos así. Cuando estamos, exacto, cuando estamos tratando de evitar algo y decimos, bueno, voy a intentarlo, lo intentamos y no somos capaces, bueno, tocó vivir con esto y nos resignamos, como dicen muchos, que es cuando no nos damos a la tarea de conocernos y de explotar todas las facultades que podemos tener como seres humanos para afrontar situaciones y vivir de una manera más plena, ¿cierto? Entonces, cuando eso pasa, el ser humano se arriesga a no tener una vida emocional estable, a ser demasiado fluctuante, se niega la posibilidad de conocerse y de conocer más a fondo a otra persona, más a fondo a su pareja, de relacionarse bien con la sociedad. Entonces, se niega muchas posibilidades, primero sí mismos, y segundo, nos negamos la posibilidad también con el mundo. Entonces es muy complejo porque se vuelven muy en su mundo, en sus conductas y en sus emociones y se niegan precisamente a la oportunidad de vivir muchas experiencias. Entonces ahí es el riesgo que se corre cuando realmente no se afronta o no se identifica o no se trata. No se logra esa superación, ¿cierto? Listo, bueno.
Para ir finalizando, queremos recordarle entonces a las personas que nos están viendo en este momento que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algo que quieran saber, que nuestra amiga y psicóloga Melissa Monsalve pueda contestarles, nos pueden escribir en los comentarios, los vamos a estar leyendo para darle respuesta a estas dudas que se tengan. Y bueno, estamos muy agradecidos, Melissa, con que nos estés acompañando en este momento, en este primer Muchas envío. gracias. No, para mí es... Sí, dinos. No, para mí es un gusto, la verdad que compartir estos espacios son súper chéveres. También sería muy rico preguntarle a las personas si están dispuestas a acompañarnos en más de estos momentos, de estos tiempos. Son muy enriquecedores porque yo sé que ustedes se ponen del lado de las personas que están al otro lado de la pantalla y quizá al otro lado muy lejos en España. Entonces es muy rico porque se ponen en esa posición, se preguntan lo que estamos hablando, responden también a eso, que yo sé que muchas personas lo hacen, entonces es muy rico, porque precisamente estos espacios son para instruirnos, para crecer, para sacar nuestros propios conceptos sobre lo que es el miedo, si tenemos algunos, si lo tenemos que tramitar, y preguntárnoslo para qué, para lograr conocernos, para manejarlo, para que el día de mañana nuestra vida sea más equilibrada, más plena, podamos conocer más cuál es el efecto de nuestras emociones, cuáles de pronto no estamos sabiendo manejar. Entonces estos espacios de verdad que son muy enriquecedores. Y esas preguntas que ustedes colocaron antes del en vivo son muy ricas, muy productivas como para el tema, entonces es muy rico que las estén respondiendo. Claro que sí. Eli, muchísimas gracias y gracias por recordarles al público de que en el perfil de Facebook dejamos desde el mediodía unas preguntas para que ustedes mediten, para que respondan esas preguntas, para que aprendamos a identificar esos miedos, aprendamos a conocernos más, ¿cierto que sí? Entonces les invito, la imagen obviamente quedará en el perfil de Facebook. Gracias a todos los que nos vieron, a los que comentaron. Dios los bendiga. Gracias, Melissa, por enseñarnos acerca de este maravilloso tema. Gracias, Liz. Gracias, Leo. Gracias a todos. Les mando muchos besos. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Gracias. La idea es que sigamos compartiendo muchos temas así en vivo. Y bueno, muy pronto estaremos compartiendo otro tema también con más invitados en nuestro programa Plenitud para el Espíritu, Mente y Cuerpo. Muchas gracias. Un feliz día para todos. Gracias. Para ti. Nos vemos entonces en una próxima. Ameli, chao, chicos. Chao a todos los que nos están viendo. Dios los bendiga y muchas gracias por quedarse escuchando. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Chao. Un abrazo desde la virtualidad. Chao. Chao.